¿Alguna vez has mirado a tu alrededor y has sentido que el mundo se está desmoronando? ¿Que las reglas que solían protegernos se están evaporando, dando paso a un caos que parece crecer cada día? ¿Y si ese sentimiento no es solo una impresión, sino la evidencia de una fuerza invisible en acción? Existe un poder secreto, una influencia sutil, que está trabajando activamente para desmontar la noción misma de lo correcto e incorrecto. Este es el poder que la Biblia llama el misterio de la iniquidad. No está solo en el mundo, está intentando infiltrarse en la iglesia, preparando el escenario para el engaño final y la manifestación del hombre de iniquidad, el anticristo. En este video vamos a exponer ese poder. No vamos a hablar solo del fin de los tiempos como algo lejano. Vamos a entender cómo opera este espíritu de desorden ahora, en tu día a día, y qué sucede exactamente antes de que el anticristo se revele. La promesa es esta. Al final de este video tendrás el discernimiento para identificar este engaño y entender cuál es el único poder capaz de detenerlo. Si deseas crecer en sabiduría bíblica y fortalecer tu fe en Jesucristo, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Y para saber que estás listo para este viaje, comenta aquí abajo: yo soy el que detiene. Vamos juntos. Muchos imaginan la maldad como algo obvio, como un villano de película. Pero la Biblia habla de un poder secreto, un misterio de la iniquidad, que ya está en acción. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, usa esta expresión para describir una fuerza espiritual que no actúa con trompetas, sino en silencio, como una infección. Esta fuerza es la anomia, la palabra griega que significa literalmente sin ley. No es solo quebrantar la ley, es el rechazo mismo a la idea de que existe una ley divina. Ese poder secreto es la mentalidad de que yo soy mi propia ley. Es la semilla de la rebelión de Satanás plantada en el corazón humano. Susurra que la ley de Dios no es para nuestra protección, sino para nuestra prisión. El objetivo de esta fuerza no es crear un caos inmediato, sino preparar el terreno lentamente, normalizando el pecado, cambiando los estándares culturales y desgastando el fundamento de la verdad, hasta que la sociedad esté lista para aceptar al líder final sin ley, el anticristo. Piénsalo como una termita. No ves el daño hasta que la estructura está a punto de colapsar. El poder secreto de la iniquidad opera de la misma manera. Corroe la moralidad, la familia y la santidad desde adentro. Lo hace de forma tan sutil que aquellos que están siendo engañados a menudo creen que están progresando, que se están liberando de las ataduras de una fe anticuada, cuando, en realidad, están siendo encadenados por el engaño. La gran estrategia de este poder secreto es hacer que la humanidad odie cualquier forma de autoridad divina. Promueve la autoadoración. Cuando el hombre se convierte en la medida de todas las cosas, naturalmente rechaza al Dios que es la medida de todos los hombres. La anomia es la filosofía del Edén. Seréis como Dios. Llevada a sus últimas consecuencias. Está viva y operante hoy, más fuerte que nunca. Entender esto es crucial. No estamos luchando solo contra malas políticas o ideologías humanas. Estamos lidiando con una fuerza espiritual orquestada. Y esa fuerza tiene un método muy específico para confundir a todos. Un método que invierte la realidad misma y que es descrito con una precisión aterradora por los profetas antiguos. El profeta Isaías dio una advertencia terrible, que define perfectamente la etapa en la que vivimos. En Isaías 5, versículo 20, él dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Este es el síntoma principal de que el poder secreto de la iniquidad está avanzando. No ataca la verdad de frente, la rebautiza. El engaño funciona mejor cuando se viste de virtud. Observa cómo sucede esto en la práctica. La ley de Dios, que fue dada para la protección de la familia y de la sociedad, ahora es etiquetada como opresión o intolerancia. La santidad bíblica es vista como discurso de odio. Mientras tanto, estilos de vida que la Biblia claramente identifica como pecado y destructivos son celebrados como valientes, auténticos e incluso como amor. Esta es la inversión total. Este engaño es tan poderoso porque apela a nuestro deseo de aceptación y a nuestro miedo a ser excluidos. Cuando la cultura comienza a celebrar la iniquidad, se vuelve muy difícil para el individuo común defender la verdad. Comienza a cuestionarse a sí mismo. ¿Será que yo soy el que está equivocado? ¿Será que la Biblia está desactualizada? Es exactamente esa confusión la que el poder secreto desea crear.
La anomia prospera en esa zona gris moral. Cuando una sociedad pierde su norte moral, la ley de Dios, cualquier cosa puede justificarse. El pecado deja de ser una ofensa contra un Dios santo y pasa a ser solo una elección personal o una expresión de identidad. Y cuando el pecado se normaliza, la conciencia se cauteriza, las personas pierden la capacidad de discernir. El resultado final de esta inversión es que las personas terminan defendiendo ferozmente aquello que las destruye y atacando furiosamente aquello que podría salvarlas. Luchan por su propia esclavitud, creyendo que es libertad, y es exactamente en este ambiente de confusión moral generalizada donde ocurre el siguiente paso profético: la gran separación. Cuando la iniquidad, o la maldad, se multiplica y el engaño de llamar bueno a lo malo se convierte en la norma, la Biblia nos advierte sobre una consecuencia trágica. Jesús mismo dijo en Mateo 24, versículo 12, «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Esto no está hablando del mundo, que ya vive en maldad. Está hablando de aquellos que antes tenían amor por la verdad. Este es el fenómeno de la apostasía, el apartarse o abandono de la fe. La apostasía no es un evento repentino. Nadie se despierta por la mañana y decide, hoy voy a abandonar la fe. Es un enfriamiento lento, causado por la constante exposición a la maldad y por la presión de conformarse. Comienza cuando un cristiano deja de ver el pecado como Dios lo ve. Empieza a tolerar en su propia vida pequeños pecados que antes le molestaban, todo en nombre de la relevancia o para no ofender a la cultura. Ese proceso de enfriamiento es alimentado por el engaño. La persona comienza a frecuentar menos la iglesia, a orar menos, a leer menos la palabra. Reemplaza la verdad sólida por mensajes de autoayuda que suenan espirituales, pero que no tienen poder para confrontar el pecado. El amor por Jesús es lentamente reemplazado por el amor a la comodidad, al éxito o a la aceptación social. La apostasía es el resultado de una iglesia que se ha vuelto más amiga del mundo que de Dios. Cuando la iglesia deja de predicar sobre santidad, obediencia y arrepentimiento, deja de ser la sal de la tierra, pierde su sabor y su capacidad de preservar. Se convierte en solo una institución social más, ofreciendo consuelo temporal pero sin poder de transformación eterna. El poder secreto de la iniquidad celebra la apostasía. Cada persona que se enfría, cada iglesia que se compromete, es una victoria para él. Porque antes de que el anticristo, el hombre de iniquidad, pueda ser revelado, Pablo dice en 2 Tesalonicenses que primero debe venir la apostasía. La iniquidad que se multiplica afuera y la apostasía que enfría por dentro son los dos rieles que llevan directamente a su manifestación. Si este poder secreto es tan fuerte y la apostasía está ocurriendo, ¿por qué el anticristo aún no se ha revelado? ¿Por qué el caos total todavía no ha estallado? El mismo capítulo de 2 Tesalonicenses nos da la respuesta. Pablo dice que existe algo, o alguien, que lo detiene. Hay una fuerza de contención que está frenando la plena manifestación de la anomia. Durante siglos, los teólogos han debatido qué es lo que detiene. Algunos dicen que es el gobierno humano, otros que es la predicación del Evangelio, pero la comprensión más profunda es que lo que detiene es la iglesia de Jesucristo, llena de la presencia del Espíritu Santo. Es la iglesia actuando como sal y luz en el mundo. Mientras la iglesia esté aquí, cumpliendo su papel, la iniquidad no puede asumir el control total. Piensa en la iglesia como una represa. El poder secreto de la iniquidad es como un océano furioso de caos, presionando contra esa represa. La iglesia, tú y yo llenos del Espíritu, es lo que impide la inundación. No somos nosotros en nuestra propia fuerza, sino el poder de Dios actuando a través de nosotros, a través de nuestra santidad, nuestra obediencia y nuestra proclamación audaz de la verdad. Donde se predica la verdad de Dios, las tinieblas retroceden. Donde los cristianos viven en santidad, la iniquidad encuentra una barrera. Nosotros somos la fuerza de contención. El engaño no puede reinar libremente donde la luz de la verdad brilla intensamente. Somos nosotros quienes impedimos que el mal se vuelva totalmente desenfrenado en la sociedad. Pero aquí está el punto crucial. ¿Qué sucede cuando la represa comienza a agrietarse? ¿Qué sucede cuando la iglesia, que debería ser lo que detiene, comienza a parecerse al mundo que debería detener? Cuando la iglesia se debilita, se compromete y deja de confrontar el pecado, deja de ser esa fuerza de contención. Y es por eso que el poder secreto de la iniquidad está tan enfocado en neutralizar a la iglesia primero. El principal argumento del poder secreto de la iniquidad para hacer que la gente abandone la fe es este: la ley de Dios es una prisión. La santidad es aburrida.
La obediencia te quita la libertad. Ese es el mayor engaño de todos. La cultura moderna nos vende la anomia, la vida sin ley, como el apogeo de la libertad humana. Pero es exactamente lo opuesto. La ley de Dios nunca se trató de esclavitud, siempre se trató de protección. Imagina que compras un aparato electrónico complejo y caro. Viene con un manual de instrucciones del fabricante. El manual dice: no sumergir en agua. Use solo este voltaje. ¿Sigues el manual por sentirte oprimido o porque quieres que el aparato funcione bien y dure mucho tiempo? El manual es protección. La ley de Dios es el manual del Creador para la vida humana. Cuando Dios dice no adulterarás, Él no está tratando de arruinar tu diversión. Él está protegiendo a la familia, que es la base de la sociedad. Está protegiendo tu corazón del quebrantamiento y de la culpa. Cuando Él dice no codiciarás, Él está protegiendo tu alma de la amargura y de la envidia. Cada mandamiento es una barrera de protección entre nosotros y la destrucción. La iniquidad, la anomia, es la decisión de romper el manual y usar el aparato a tu manera. El resultado inevitable es que se romperá. El pecado promete libertad, pero siempre, siempre entrega esclavitud y dolor. La sociedad sin la ley de Dios no se convierte en un paraíso libre. Se convierte en un infierno caótico, exactamente como estamos comenzando a ver. Por lo tanto, la obediencia a la palabra de Dios no es legalismo, es sabiduría, es alinearse con la realidad de cómo fuimos creados para funcionar. Rechazar la ley de Dios en nombre de la libertad es como un pez que salta del acuario para ser libre en la alfombra de la sala. Puede parecer un acto valiente de autoexpresión, pero el resultado es la muerte. Y el poder secreto lo sabe. Si la iglesia es lo que detiene, y la ley de Dios es nuestra protección, el ataque más devastador del poder secreto de la iniquidad ocurre cuando la iglesia comienza a negociar esa ley. El mayor peligro no es el mundo siendo el mundo. El mayor peligro es la iglesia comprometiendo la verdad para ser aceptada por el mundo. Aquí es donde se abren las compuertas. Esto sucede de formas sutiles. Comienza cuando los púlpitos dejan de hablar sobre el pecado porque es un tema negativo. Se deja de predicar sobre santidad porque aleja a la gente. La obediencia es reemplazada por mensajes de «sé feliz» y Dios solo quiere cumplir tus sueños. La iglesia comienza a enfocarse más en parecer relevante para la cultura que en ser fiel a Cristo. El siguiente paso es aún más grave. La iglesia comienza a darle plataforma al pecado. Líderes y miembros que viven abiertamente en iniquidad, en estilos de vida que la Biblia condena, no solo son tolerados, sino que a veces son celebrados en nombre de la inclusión y del amor. Cuando la iglesia llama amor al pecado, se une al coro del engaño de Isaías 5 versículo 20. En ese punto, la iglesia deja de ser lo que detiene. En lugar de ser la represa que frena el caos, se convierte en un canal que ayuda al poder secreto de la iniquidad a fluir hacia dentro de la comunidad de los fieles. La luz se vuelve turbia y la sal pierde su sabor. El mundo mira a la iglesia y ya no ve diferencia, no ve poder, no ve santidad. Esa iglesia comprometida no tiene poder para detener el engaño y no tiene autoridad para confrontar la apostasía. Está débil, enferma y trágicamente está contribuyendo a la misma anomia que prepara el camino para el anticristo. El silencio sobre la verdad y el compromiso con el pecado son la grieta en la represa que permite la inundación. Entonces, si el poder secreto de la iniquidad está creciendo, el engaño está por todas partes y la apostasía es real, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? La respuesta no es el pánico, ni construir un búnker y esconderse. La respuesta es convertirnos en una fuerza de contención inquebrantable. Es hora de que la iglesia sea la iglesia nuevamente, con audacia y claridad. Primero, esto exige un retorno radical a la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos dejar de filtrar la Biblia a través de la cultura y comenzar a filtrar la cultura a través de la Biblia. Esto significa predicar la palabra completa, no solo las partes cómodas. Significa llamar al pecado por su nombre, pecado, no con odio, sino con el amor de un médico que advierte sobre un cáncer. La verdad sin amor es crueldad, pero el amor sin verdad es el más puro engaño. Segundo, necesitamos un compromiso renovado con la santidad personal y colectiva. La santidad no es una lista de reglas, es ser apartado para Dios. Es nuestra arma contra la anomia. Donde hay santidad, la iniquidad no encuentra espacio para crecer.
Debemos dejar de coquetear con el pecado y buscar la obediencia a Dios de todo corazón, sabiendo que su ley es nuestra protección. Tercero, el liderazgo de la iglesia debe ser valiente. Los líderes están llamados a proteger al rebaño del engaño, no a exponerlo a él. Esto significa tomar posturas firmes contra el pecado que se infiltra, incluso si eso cuesta popularidad, miembros o dinero. La iglesia no es un club social, es la columna y el fundamento de la verdad. La iglesia que es lo que detiene es una iglesia que ama a las personas lo suficiente como para decirles la verdad. Ama a los pecadores, pero se niega a normalizar el pecado. Permanece firme, llena del Espíritu, siendo la luz brillante que expone las obras de las tinieblas. Esta es nuestra vocación en medio de una generación que camina hacia la anomia total. El poder secreto de la iniquidad no es una fantasía. Es la fuerza real que está detrás del caos moral que vemos hoy, preparando al mundo para el engaño final. Actúa invirtiendo el bien y el mal, promoviendo la apostasía y atacando la ley de Dios, que es nuestra protección. Pero el plan de Dios es mayor. Él puso a la iglesia, a ti, como lo que detiene. La pregunta provocadora de esta noche es: ¿estás actuando como una represa o estás agrietado? ¿Estás viviendo en santidad y obediencia? ¿O te estás comprometiendo silenciosamente con el engaño del mundo? No basta solo con saber esto. Es hora de aplicarlo. Examina tu vida. ¿Dónde has permitido que entre la anomia? ¿Dónde has callado la verdad a cambio de aceptación? El momento de levantarse es ahora. Si este mensaje fortaleció tu fe, haz clic en este video de aquí al lado para continuar tu aprendizaje y profundizar aún más en la sabiduría bíblica que puede transformar tu vida. Y si aún no eres parte de esta comunidad que busca la verdad por encima de todo, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No te pierdas ningún contenido que te equipará para permanecer firme en Jesucristo.